Esto para otra inmersión profunda con nosotros. Hoy vamos a investigar un patrón misterioso, algo que ha rondado la oficina más alta de una nación poderosa durante siglos, casi como si fuéramos detectivos, ¿verdad? Vamos a desentrañar un fenómeno inexplicable. Exactamente. Estamos hablando de una extraña serie de eventos que rodean a los presidentes de los Estados Unidos. Y lo que es aún más raro es que este misterio se centra en los presidentes elegidos en años divisibles por 20. Su tiempo en el cargo tiene una historia peculiar, por decirlo suavemente, e inquietante. Suena intrigante, ¿no crees? Definitivamente intrigante. Existe esta sombra de duda, una posible conexión con algún tipo de evento histórico, tal vez incluso algún tipo de declaración de mala suerte. Y esa es nuestra misión hoy. Examinemos esta intrigante secuencia de eventos y veamos qué preguntas podemos plantear. Bueno, para empezar nuestra investigación, tenemos que viajar en el tiempo. Retrocedamos hasta la supuesta raíz de todo esto, la batalla de Tippecanoe en 1811. Aquí es donde William Henry Harrison lideró a las fuerzas estadounidenses contra una confederación de tribus nativas americanas, liderados por ¿quién? Tenskwatawa, que era el hermano del famoso Tecumseh. Puedes imaginarte la escena. Y esta batalla fue una gran victoria para Harrison, ¿no? De hecho, le valió un apodo muy pegadizo. Sí, le dio el apodo de Viejo Tippecanoe. Pero la historia no termina ahí. Aquí es donde entra en juego la figura central de esta supuesta maldición. Ah, sí, Tezcuataba. Después de la derrota en Tippecanoe, la leyenda dice que pronunció una maldición sobre los grandes padres blancos. Una declaración de mala suerte dirigida directamente a los líderes de la nación. Me pregunto qué palabras exactas pudo haber usado. Y lo que se dice que es la primera instancia de esta supuesta maldición ocurrió unas décadas más tarde. William Henry Harrison, el mismo Viejo de Tippecanoe, fue elegido presidente en 1840. Y lo que sucedió después es bastante sorprendente y bastante inmediato. Trágicamente, Harrison murió apenas un mes después de asumir el cargo en 1841. Esta muerte prematura a menudo se considera el evento inaugural de lo que se conoce como la maldición de Tippecanoe. ¿Da que pensar? No. Y la lista de presidentes elegidos en años divisibles por 20 que murieron en el cargo, lamentablemente no termina ahí. La historia nos presenta una serie de casos escalofriantes. Así es, tenemos a Abraham Lincoln, elegido en 1860. Lideró a la nación a través de la Guerra Civil, por supuesto, pero fue asesinado en 1865, durante su segundo mandato. Un final trágico para un líder en tiempos tan turbulentos. Luego tenemos a James A. Garfield, elegido en 1880. Su presidencia fue aún más corta. También fue asesinado en 1881, solo unos meses después de asumir el cargo. Dos asesinatos con solo 20 años de diferencia. Ambos presidentes en años que terminan en cero. Empiezas a ver el patrón. Y la sombría secuencia continúa con William McKinley, elegido en 1900. Al igual que Lincoln, fue asesinado durante su segundo mandato en 1901. 3 de 3 hasta ahora. Empieza a ser difícil descartarlo como una simple coincidencia, ¿no crees? Avanzando un poco más, tenemos a Warren G. Harding, elegido en 1920. Su tiempo en el cargo se vio truncado cuando murió repentinamente en 1923, aparentemente de un ataque al corazón, durante su primer mandato como presidente. 4 presidentes, 4 muertes en el cargo, todos elegidos en años que terminan en cero. No podemos olvidar a Franklin D. Roosevelt, elegido en 1940. Guió a la nación a través de la Segunda Guerra Mundial, pero murió en 1945 durante su cuarto mandato a causa de una hemorragia cerebral. Incluso en medio de una guerra mundial, esta aparente maldición sigue presente. Y finalmente, la lista de los que supuestamente cayeron bajo esta maldición incluye a John F. Kennedy, elegido en 1960. Su asesinato en 1963 conmocionó al mundo y se convirtió en otro trágico evento vinculado a este patrón. 7 presidentes en total, todos conectados por este extraño detalle en su año de elección. Y su destino final en el cargo. Es bastante escalofriante cuando lo piensas. Es una serie de eventos bastante sorprendente, ¿no? 7 presidentes elegidos en años que terminan en cero. Y todos murieron en el cargo. Sin embargo, la historia también nos presenta algunos puntos de inflexión, algunos casos que parecen desafiar esta supuesta maldición. Podría ser que la racha se haya roto. Sí, y esos casos son súper importantes para nuestra investigación. Ronald Reagan, elegido en 1980, es un ejemplo clave. Sufrió un intento de asesinato al principio de su presidencia, pero sobrevivió. Y terminó sirviendo 2 mandatos completos. Para muchos, esto sugirió que la maldición podría haberse roto. ¿Qué piensas? ¿Fue solo suerte? ¿O hay algo más? Y para agregar a eso, Reagan vivió hasta 2004. Murió por causas naturales muchos años después de dejar el cargo. Luego tenemos a George W. Bush, elegido en el año 2000. También cumplió 2 mandatos. Y lo que es más notable, sobrevivió a un ataque con granada. Una granada que no llegó a explotar. 2 presidentes consecutivos elegidos en años que terminan en cero, desafiando el patrón. Y más recientemente, Joe Biden, elegido en 2020, completó su mandato sin morir en el cargo. Estos 3 casos definitivamente plantean algunas preguntas sobre si esta supuesta maldición sigue vigente.
Podríamos estar presenciando el fin de este misterioso patrón. Absolutamente. Y para agregar otra capa a este ya complejo misterio, tenemos el caso de Zachary Taylor. Fue elegido en 1848, que no es divisible por 20, pero murió en 1850, que sí termina en 0. Este pequeño detalle amplía aún más el alcance de la anomalía. ¿Podría ser esto otra pista a nuestros rompecabezas? Es fascinante cómo esta idea de una maldición de Tippecanoe comenzó a arraigarse en la conciencia pública. Parece que la gente empezó a darse cuenta de este patrón bastante pronto. Sí, ya en las décadas de 1930 y 1940, la gente señalaba este patrón. Incluso se acuñó el término maldición de Tippecanoe. La gente estaba empezando a conectar los puntos mucho antes de lo que podríamos pensar. Y no fueron los únicos. Otros observadores de la época también hicieron algunas predicciones bastante inquietantes. ¿Te imaginas vivir en esa época? Ver cómo estas predicciones se hacen realidad una tras otra. Correcto. En 1940 alguien mencionó una maldición de la Casa Blanca, afirmando que en los últimos 100 años, cada presidente de los Estados Unidos elegido en intervalos de 20 años ha muerto en el cargo. Y luego, en 1960, alguien más señaló que el próximo presidente de los Estados Unidos se enfrentará a una misteriosa maldición que durante más de un siglo ha caído sobre cada jefe de Estado elegido en un año que termina en 0. Predicciones espeluznantes que, bueno, resultaron ser ciertas. Y esas predicciones se hicieron realidad, al menos hasta ese momento, con las muertes de Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy. Me pregunto, ¿qué pensaría la gente hoy en día de esas antiguas advertencias, a la luz de los acontecimientos más recientes? Y el primer relato escrito que vinculó explícitamente esta maldición con la declaración de Tezcuatahua surgió en 1980. Un artículo popularizó esta conexión, dando una posible explicación a este patrón que muchos ya habían notado. Es interesante ver cómo reaccionaron los propios presidentes a esta leyenda. ¿Cómo se enfrentó Jimmy Carter a la pregunta sobre la maldición durante su campaña de reelección en 1960? Durante un acto de campaña, un estudiante le preguntó directamente sobre las predicciones de que cada 20 años o en años electorales que terminan en 0, el presidente muere en el cargo. Carter respondió que había visto esas predicciones y que no tenía miedo. Incluso dijo que si supiera que iba a suceder, seguiría adelante como presidente y haría lo mejor que pudiera hasta el último día. Bastante valiente, ¿no crees? Una respuesta valiente, desde luego. Y luego tenemos el caso de Nancy Reagan, que aparentemente tomó medidas un poco más, digamos, esotéricas para proteger a su marido. ¿Qué te parece que alguien en una posición tan poderosa recurra a tales métodos? Sí. Se informó de que la primera dama Nancy Reagan consultó a psíquicos y astrólogos en un intento de proteger a Ronald Reagan de los efectos de la supuesta maldición, especialmente después del atentado contra su vida. Demuestra cómo, incluso en los niveles más altos del poder, la creencia en lo inexplicable puede tener influencia. Pero por supuesto, no todo el mundo ve estos eventos a través de la lente de una maldición sobrenatural. Hay mucho escepticismo en torno a esta idea. ¿Cuáles son algunos de los argumentos contra la existencia de esta maldición? Bueno, se ha señalado que la maldición carece de pruebas históricas sólidas que respalden la afirmación de que Tecumseh maldijo a los presidentes. Siempre es importante separar la leyenda de los hechos históricos. Y también hay algunos argumentos bastante lógicos que ponen en duda la validez de la maldición, ¿verdad? Algo sobre nuestra tendencia humana a ver patrones donde tal vez solo haya coincidencias. Exactamente. Se argumenta que la supuesta maldición podría ser simplemente un caso de correlación que se confunde con causalidad. Solo porque dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que una cause la otra. También se menciona el posible sesgo de selección. Nos centramos en los casos que se ajustan a la teoría e ignoramos los que no. Y por supuesto, la probabilidad estadística nos dice que con suficientes eventos es probable que surjan patrones extraños e improbables simplemente por casualidad. ¿No te parece una explicación más racional? Parece que incluso los historiadores profesionales son un poco reacios a hablar de este tema. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza de la maldición? Bueno, en 2009, Ali intentó entrevistar a varios historiadores presidenciales prominentes sobre la supuesta maldición y descubrió una falta de consenso o incluso de interés en el tema. Esto realmente subraya la naturaleza especulativa de la maldición dentro de la comunidad académica. Así que al final de nuestra inmersión profunda, nos quedamos con un enigma persistente. Un sorprendente patrón de muertes entre presidentes elegidos en intervalos de 20 años. Juxtaposición con desviaciones más recientes de esta tendencia. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Lo que creo que es fascinante aquí es cómo esta narrativa ha persistido a lo largo del tiempo, a pesar de la falta de pruebas concretas y las explicaciones lógicas alternativas. Realmente habla de nuestra fascinación por los misterios, por los patrones y tal vez por nuestra necesidad de encontrar significado incluso en las coincidencias. Y eso nos lleva a nuestra pregunta final para ti, nuestro oyente. ¿Es esto simplemente una serie de desafortunadas coincidencias amplificadas por nuestra tendencia humana a ver patrones?
O podría haber fuerzas invisibles en juego vinculadas a un conflicto histórico y a una